Buenas tardes. Buenas tardes y gracias de nuevo por su asistencia. Como saben, hoy vamos a hablar de la conciencia, que nadie sabe lo que es, pero intentaremos averiguar de qué se trata. La conciencia se suele definir como un estado en el que el ser humano se percibe a sí mismo y percibe el mundo. Y es una palabra que procede del latín cum sire, es decir, con conocimiento, con conocimiento. Ciertamente todos sabemos lo que es la conciencia. Ahora se me ha ido esto. Todos sabemos lo que es la conciencia, es decir, es aquel estado que desaparece cuando nos dormimos y que vuelve a aparecer a la mañana siguiente cuando nos despertamos. Es también el estado que nos permite apercibirnos del entorno. Por eso en inglés la conciencia se puede expresar como consciousness, es decir, conciencia, pero también hay otra palabra en inglés que significa awareness, que significa apercepción. Yo la traduzco por la percepción. Y la traduzco por la percepción porque generalmente la palabra awareness, be aware, estar consciente en inglés, se confunde con la consciousness. Y el hecho de que el inglés utilice dos palabras es muy importante porque ellos dicen generalmente también unconscious awareness, es decir, apercepción inconsciente. Si tradujésemos la palabra awareness por conciencia, el resultado sería conciencia inconsciente, con lo cual es un absurdo. Así que la conciencia está siempre acompañada de apercepción. Cuando somos conscientes, apercibimos el mundo y nos apercibimos a nosotros. Pero la percepción no tiene por qué ir acompañada de conciencia. Si recuerdan, el miércoles pasado hablamos de percepción inconsciente, que es la inmensa mayoría de las percepciones que nosotros tenemos. Hay un amigo y discípulo, además de Charles Darwin, el de la teoría de la evolución, que es un biólogo británico que se llama Thomas Henry Huxley. Por cierto, el abuelo de Julian Huxley, que es un biólogo muy conocido, y también el abuelo del escritor Aldous Huxley, que escribió Un Mundo Feliz, si recuerdan. Este señor le llamaban el Bulldog de Darwin, por su defensa que hacía tan apasionada de la teoría de la evolución. Y decía lo siguiente, que la conciencia es simplemente un producto cerebral tan carente de poder como el silbido de vapor que acompaña al funcionamiento de la locomotora y que no tiene ninguna influencia en su maquinaria. Esto realmente yo no lo suscribo, pero es muy curioso porque todo el mundo lo cita y por eso lo he traído. Así que la primera pregunta que tendríamos que plantearnos es: ¿para qué sirve la conciencia? Y hay un psicólogo en Cambridge, en el Reino Unido, que se llama Nicholas Humphrey, que es ese señor, Nicholas Humphrey, y ha escrito un libro que se titula La mirada interior. Lo tienen ahí, aparte de la bibliografía, lo tienen aquí representado. Y nos dice que la primera función de la conciencia humana fue y sigue siendo permitir a cada persona entender lo que se siente al ser un ser humano y de esta manera comprenderse a sí mismo y a los demás desde dentro. Pero, no obstante, Humphrey se pregunta lo que hace la conciencia y la importancia que puede tener para nuestras vidas. Y responde de tres maneras, con tres respuestas distintas. La primera, que puede ser una condición necesaria para todo comportamiento inteligente e intencional, tanto en animales como en animales no humanos como en el ser humano. Segundo, la posibilidad de que no tiene importancia en absoluto. Es decir, que podría ser una característica puramente accidental, como decía Thomas Henry Huxley, que acabamos de ver, que siempre, a veces está presente en algunos o en todos los animales, luego veremos esa diferencia, y que no tiene ninguna influencia en el modo de actuar. Y la tercera, que podría marcar en los animales que la poseen la diferencia entre el triunfo o el fracaso en algunos aspectos determinados de la vida. Y Nicholas Humphrey dice que esta última
respuesta sería la posibilidad más probable. Los neurocientíficos, con algunas excepciones, pensamos que la conciencia surge de la actividad cerebral. Esto es un tema muy importante, porque hasta ahora, bueno, ya veremos que muchos autores no consideran que esto es cierto. Pero a mí me parece claro que la conciencia tiene que surgir de la actividad cerebral, porque tanto la neurocirugía como la anestesia nos dicen que cuando intervenimos en el cerebro se puede producir la pérdida de la conciencia, así como que la conciencia tiene un correlato cerebral, lo cual es evidente. Algunos filósofos han propuesto que cuando comprendamos bien el funcionamiento cerebral, el concepto de conciencia desaparecerá. Al igual que lo hizo en el pasado un término que no sé si conocen, que se llamaba flogisto, que era una sustancia que se liberaba en la combustión cuando ardía cualquier objeto, se liberaba y desaparecía y se convertía en llama. Y este flogisto estaba naturalmente en toda materia susceptible de combustión, como he dicho. Claro, cuando se comprendió el proceso de la oxidación en la combustión, el flogisto desapareció y ya nadie habla de flogisto. Y me voy a detener un momento en este término porque me interesa para explicar lo siguiente, que en otro lugar ya he dicho muchas veces. El ser humano, cuando no encuentra una explicación racional o científica a cualquier fenómeno, echa mano siempre o de seres sobrenaturales o de entidades metafísicas. En este caso, una entidad metafísica, el flogisto, que nadie sabe lo que es. Y esto es muy importante porque, fíjese, por ejemplo, en el pasado, cuando un volcán entraba en erupción, eran los dioses. Cuando se producía un rayo, es que Zeus desde el Olimpo lanzaba los rayos a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando había un eclipse, cuando llega Colón, por ejemplo, a América. Por cierto, le negaron los indígenas alguna vez a Colón los alimentos, pero él predijo un eclipse, de manera que de esta manera pensaban que tenía cualidades, hoy se diría superpoderes, ¿no? Tenía cualidades divinas y por tanto volvieron a darle alimento. Pero los indígenas en esa época, en América, pensaban que el eclipse era un castigo de los dioses, que nublaban el sol para castigar a los humanos por su mal comportamiento. Es decir, siempre que no tenemos una explicación natural a un fenómeno, echamos manos de los seres sobrenaturales o echamos manos de las entidades metafísicas. Luego veremos que en el caso, por ejemplo, del alma pasa exactamente lo mismo. Mientras no entendamos cómo actúa la conciencia, o decir, cómo se produce la conciencia y cómo se produce la actividad mental desde el cerebro, pues recurrimos al alma, recurrimos a cualquier otra cosa. Son entidades metafísicas que nadie sabe de dónde vienen y, bueno, sí, se explica, la religión lo explica, pero en realidad hoy se está discutiendo también en la religión el concepto de alma porque realmente es difícil de sostener y desde luego en el futuro será todavía más difícil. Así que la conciencia es un producto cerebral, por lo menos en mi opinión y en la opinión de muchos otros. Por ejemplo, este señor que se llama, lo vimos el miércoles pasado, que se llama Gerald Edelman, premio Nobel por su de Medicina y Fisiología, premio Nobel en 1972, junto con Rodney Potter por sus contribuciones a la estructura química de los anticuerpos, es decir, inmunología, pero que luego se dedicó a la neurociencia y que ha escrito este libro con Giulio Tononi, un universo, se ha traducido al español como el universo de la conciencia, cómo la materia se convierte en imaginación. Pues bien, en el prefacio de este libro, yo no sé dónde está el dicho este. Bueno, no sé cómo, pero tengo aquí otra historia.
En el prefacio de este, no funciona Oscar, en el prefacio Edelman explica que la conciencia tiene algo especial. La experiencia consciente surge como resultado de cada cerebro individual y no se puede compartir con otras personas. Por otro lado, la introspección, es decir, el análisis de uno mismo, por sí sola no es científicamente satisfactoria. Y aunque los relatos de las personas pueden ser útiles y lo han sido en el pasado, sin embargo, no pueden revelar de ninguna manera el funcionamiento del cerebro. Así que los estudios sobre el cerebro no pueden por sí mismos averiguar qué es ser consciente. Y un aspecto importante de la opinión de este señor, de Edelman, es que cree que las funciones superiores del cerebro, y por tanto la conciencia, necesitan interactuar con el mundo y con otras personas. Es decir, que la conciencia tiene un componente social importante. Pero el problema que plantea la conciencia es el problema fundamental hoy día en neurociencia, que es cómo es posible que de los procesos físicos que subyacen, que están en el cerebro, la interacción entre las neuronas, ya está bien, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo es posible que de los procesos físicos del cerebro surjan las experiencias subjetivas, entre ellos la conciencia? Y el filósofo alemán Arthur Schopenhauer decía que este es el nudo del mundo. Pero Schopenhauer se adelantó, hoy decimos que es el problema difícil de la conciencia, el problema de la neurociencia, el problema más difícil. Los ingleses dicen the hard problem, el problema duro, el problema difícil, es precisamente saber cómo surgen de las estructuras físicas algo tan etéreo como es la conciencia. Y desde luego deshacer el nudo de Schopenhauer es la tarea que la neurociencia se ha propuesto como más importante. Es la dificultad de pasar de lo objetivo a lo subjetivo. Y es muy importante este paso por otra razón, y es porque mientras no podamos explicar cómo se da este paso, mantendremos siempre el dualismo, es decir, la división entre la materia y la mente, entre el cerebro y la mente, entre el cuerpo y el alma, ese dualismo sustancial que proviene de Descartes, en realidad es muchísimo más antiguo, de los órficos, es una religión griega que tuvo una influencia enorme sobre Pitágoras y Platón. La división en dos sustancias, pero se llama dualismo sustancial. La división en dos sustancias completamente diferentes, la mente por una parte, la mental, y la física o cerebral. Y por eso sigue arraigada en tantas personas esa división, porque no hemos podido averiguar cómo se pasa de un estadio al otro. Como digo, es un dualismo que tiene su origen en el orfismo, corriente religiosa de la antigua Grecia, atribuida a Orfeo, por eso se llama orfismo, que es un personaje mitológico, como sabrán, y el orfismo consideraba que el soma, es decir, el cuerpo, era sema, la tumba del alma. El cuerpo estaba encerrado, mejor dicho, el alma estaba encerrada en el cuerpo en una especie de tumba. Y como digo, ese es un dualismo que tiene una influencia históricamente sobre Pitágoras y Platón. Y luego, como ya saben, en el siglo XVII, René Descartes vuelve a plantear esta división tajante entre cuerpo y alma. Por cierto, división que permitió a los científicos estudiar el cuerpo sin entrar en problemas con la Iglesia, porque si recuerdan, el cuerpo era el templo del Espíritu Santo y no se podía tocar. Y desde que Descartes divide tajantemente el cuerpo y el alma, dice, bueno, el cuerpo lo podemos estudiar y el alma no. Y por eso a Descartes se le considera el padre de la anatomía, porque ya empiezan a estudiarse los cadáveres, la anatomía, el padre de la fisiología y en general el padre de la medicina moderna. Desde luego, entre los neurocientíficos hoy día apenas quedan dualistas, ya que consideran, como antes he dicho, que la conciencia, como toda la mente, es un producto cerebral. Quizás el más famoso de los neurocientíficos dualistas es este señor con el que yo trabajé en Estados Unidos, que se llama John Eccles, que escribió un libro con un filósofo austriaco, Karl Popper, y el libro se titulaba
El yo, este es el Karl Popper, el filósofo austriaco, y el libro se titula El yo y su cerebro. Otro conocido dualista es un físico y matemático inglés, Roger Penrose, que es ese señor desmelenado, que piensa que existe un mundo mental que está afincado en el mundo físico, o sea que es un dualista clásico. Pero hay otros autores que a mí me parecen mucho más sensatos, que piensan que la conciencia es una propiedad emergente, es decir, que surge de la actividad cerebral como una propiedad nueva, de la misma manera que el agua surge como una propiedad nueva de lo hidrógeno y el oxígeno. El agua tiene propiedades que no tiene el hidrógeno y no tiene el oxígeno. Luego es una propiedad, las propiedades del agua son propiedades emergentes. Y hay muchos filósofos que piensan que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro. Así que la conciencia se ha considerado nada menos que el santo grial de la neurociencia, porque todo el mundo anda buscando la solución. Y plantea, como he dicho, el enigma tan difícil de resolver de cómo de la actividad neuronal surge algo que llamamos conciencia. Así que el problema es más genérico: cómo se pasa de lo objetivo a lo subjetivo, cómo se pasa de la materia a la conciencia y el pensamiento, de la perspectiva de la tercera persona, es decir, de lo objetivo, a la perspectiva de la primera persona, de lo subjetivo, es decir. Y hay un filósofo que le ha llamado, como he dicho antes, el problema difícil de la neurociencia, the hard problem, que es ese señor, es un filósofo australiano, tiene una pinta de hippie que se tira de espalda, pero es muy inteligente, no tiene nada que ver el aspecto físico con la mente que lleva dentro del cráneo. El problema difícil de la neurociencia, la ha llamado, el problema difícil de la neurociencia. David Chalmers. Así que mientras no resolvamos este problema y entendamos cómo se transforma, repito, la actividad neuronal material en nuestra conciencia, pensamientos y sentimientos, es decir, en nuestra subjetividad, siempre habrá argumentos para volver al dualismo mente-cerebro, un dualismo que ha tenido siempre un importante problema para explicar esta interacción. ¿Por qué no ha triunfado el dualismo en la historia de la filosofía? Pues muy simple, pues porque nadie ha podido explicar cómo es posible que un ente inmaterial, en el caso por ejemplo del alma, o la mente que se ha considerado como sustituto del alma, cómo un ente inmaterial puede interactuar con algo físico, porque por definición un ente inmaterial no tiene energía, y si no tiene energía no puede interactuar con algo físico, porque sería transgredir las leyes de la termodinámica. Y como los dualistas nunca pudieron explicar este problema, pues el dualismo ha ido desapareciendo poco a poco. Y mi pronóstico es que desaparecerá como el flojisto, como dije al principio, mientras en el momento en que sepamos explicar muy bien el funcionamiento del cerebro. Este señor que ven aquí es el filósofo británico Bertrand Russell, que pensaba que lo mental y lo físico son diferentes formas de conocer la misma cosa. La primera por la conciencia, lo mental, y la segunda por los sentidos. La conciencia, según él, nos da un conocimiento directo, inmediato, de lo que hay en el cerebro, mientras que los sentidos pueden observar, ayudado por instrumentos, etcétera, lo que hay en el cerebro. La conciencia es básicamente otro sentido, un sentido, decía él, ¿no?, que en vez de percibir colores, olores, sonidos, etcétera, percibe la verdadera naturaleza del cerebro. Otros científicos que consideran que la conciencia es un producto cerebral están el siguiente Ian Glynn, profesor de fisiología de la Universidad de Cambridge, que escribió el siguiente libro, Una anatomía del cerebro, del pensamiento, y otro señor, este filósofo John Searle, de la Universidad de California en Berkeley, que considera tanto como el anterior que los fenómenos mentales son características del funcionamiento del cerebro. Es decir, que ya vemos que hay cada vez más científicos que comparten la idea de que la conciencia procede naturalmente de la actividad cerebral.
Hay otro también autor que sostiene que la conciencia es una propiedad emergente, como he dicho antes, de grupos de neuronas. Y es una psicóloga, Susan Greenfield, de la Universidad de Oxford. Y otro colombiano, pero de la Universidad de Nueva York, es el neurocientífico Rodolfo Llinás, que ha venido muchas veces a España, y que sostiene también que la conciencia es un estado funcional del cerebro. Y otro más de psicología está de la Universidad de California en Santa Bárbara, Michael Gazzaniga, que tiene unos libros estupendos, entre ellos El cerebro social, por ejemplo, que afirma que la conciencia es una propiedad de las redes neuronales. Gazzaniga se ha caracterizado porque ha estudiado mucho los pacientes con cerebro escindido, es decir, si recuerdan, no sé si saben, que cuando algún paciente tiene un foco epiléptico en un hemisferio, como el hemisferio derecho, por ejemplo, está unido de manera homóloga a la parte correspondiente del hemisferio izquierdo a través de muchas fibras, el cuerpo calloso, que son 200 millones de fibras nada menos. El peligro cuando tiene un paciente un foco epiléptico es que se le forme otro en el lado homólogo del lado contrario. Y para evitarlo, los neurocirujanos, y espero que no haya nadie en la sala que sea neurocirujano, que son muy brutos, cortaban todo el cuerpo calloso, 200 millones, cortaron el cuerpo calloso. Y entonces se produjo lo que se llaman los sujetos con cerebro escindido. Y este señor averiguó, mediante una técnica que no puedo ahora describir, pudo conectarse con ambos hemisferios de manera diferente. Con el hemisferio dominante, que es el que tiene el lenguaje, es muy fácil porque habla con el enfermo y se ha acabado. Pero con el otro es más difícil. Pero, como saben, las fibras cruzan, dijimos el miércoles pasado, y por tanto, el hemisferio derecho, que suele ser el no dominante, está relacionado con el espacio visual izquierdo. Entonces, proyectando cosas en el espacio visual izquierdo y no permitiendo que el sujeto mueva los ojos, se pueden proyectar cosas a este hemisferio y comunicarse con él. Y de esta manera, este señor averiguó que teníamos dos conciencias. ¿Por qué? Pues porque en un solo paciente se le preguntaba qué quería hacer cuando era mayor, porque era un chaval joven de 19 o 20 años, y siempre decía que él quería ser dibujante, gráfico. Pero cuando se le preguntaba al hemisferio no dominante, a través de este mecanismo, decía que quería ser corredor de Fórmula 1. Y no solamente eso, sino que además tenía un concepto del tiempo y del espacio, etcétera, completamente distinto. Una personalidad distinta, un yo distinto. Es decir, este señor Gazzaniga, Michael Gazzaniga, de origen italiano, como pueden deducir, averiguó que cuando partimos el cerebro en dos, aparecen dos yos, aparecen dos diferentes. Lo cual tampoco es muy extraño, porque como no sé si saben que hay personas que de doble personalidad. Si recuerdan la película de Hitchcock, Psicosis, no creo que se llama, en donde Norman Bates, el chaval resulta que por un conflicto con su madre desarrolla dos personalidades, ¿no? Pero no solamente eso, sino que se han descrito personalidades múltiples. En América, y no sé por qué, en América se dan más personalidades múltiples que en Europa. Habría que averiguar esa historia, no entiendo por qué. Es mucho más común en América que en Europa. Se ha encontrado una señora que tenía más de 100 personalidades distintas. Más de 100, 130 o algo así, una barbaridad. Y además personalidades que eran completamente distintas desde el punto de vista, bueno, unas eran mujeres, otros eran hombres, unos eran heterosexuales, otros eran homosexuales o bisexuales, es decir, una cantidad, una pluralidad de personalidades increíble en la misma persona. Y yo supongo que nosotros tenemos una personalidad única porque en el hipocampo, que es donde tenemos la memoria autobiográfica, la memoria episódica autobiográfica, la que nos permite decir, ayer estuve no sé dónde, no sé qué. Bueno, pues esa memoria probablemente se compone tiene muchos componentes, y cuando se disocia aparecen personalidades distintas. Bueno, otro filósofo estadounidense, catedrático de filosofía de la Universidad de Tufts, Daniel Dennett, este señor, opina que la conciencia es la característica
más misteriosa de la mente. Con lo cual no ha dicho nada nuevo, es decir, todos lo sabemos ya, que realmente es una perogrullada como un castillo. Así que ya hemos dicho que la conciencia representa el problema difícil de la neurociencia, lo ha dicho David Chalmers, que era el hippie que vimos antes, y que distingue entre los problemas fáciles y los problemas difíciles. Los fáciles serían tratar la conciencia pues, como una facultad mental más. Y analizan temas como la discriminación entre estímulos sensoriales, la integración de la información para poder guiar el comportamiento, o la verbalización de los estados internos, etc. O cómo focalizamos la atención para distinguir el estado de vigilia del sueño. Pero el problema difícil al que se enfrenta la neurociencia es saber, como, repito por enésima vez, cómo los procesos físicos cerebrales dan lugar a la conciencia. Cómo descargas de millones de neuronas pueden producir una experiencia consciente. Así que esto es, como se dice en inglés, un vacío explicativo. No todos los filósofos son tan optimistas con respecto a la conciencia. Hay un premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 1932, que es ese señor, Sir Charles Sherrington, maestro de John Eccles y de muchos otros, y que era de la opinión que la conciencia es científicamente inexplicable. Y hay un filósofo moderno, Steven Pinker, discípulo de Noam Chomsky, el lingüista del MIT, ha escrito varios libros sobre el lenguaje, que también piensa que puede que podamos entender la mayoría de los detalles de cómo funciona la mente, pero la conciencia puede permanecer oculta. Yo no estoy a favor de esta gente por una razón muy simple, pues porque yo suelo decir que a la conciencia y al campo no se le pueden poner puertas, es decir, cosas que eran imposibles de conocer hace no tanto tiempo, hoy día se conocen. Luego, por tanto, pensar además que nunca jamás podremos conocer cómo se genera la conciencia es impedir que sigamos investigando sobre ella, lo cual me parece una cosa completamente absurda. Hay otro filósofo también, que es Colin McKean, que es ese señor que dice que el problema es demasiado difícil para nuestras mentes limitadas, añadiendo que estamos cerrados cognitivamente para este problema. Repito, yo estoy completamente de acuerdo con estos señores. Otra cuestión importante que se ha planteado es la siguiente. Si un sistema como el cerebro puede resolver problemas y procesar información, como vimos el miércoles pasado, en la mayoría de los casos de manera inconsciente, ¿para qué sirve la conciencia? Porque el cerebro puede perfectamente procesar un montón de información. Es más, no solamente lo hace, sino que lo hace en su inmensa mayoría. Si recuerdan, el miércoles pasado relatamos que se ha hecho un estudio informático de cuánta información maneja la conciencia y cuánto se maneja por parte de la parte inconsciente del cerebro, y información de los órganos de los sentidos. 11.100.000 de los ojos, del oído, del tacto, etcétera, frío. Y ¿cuánto maneja la conciencia de estos 11.100.000 bits por segundo? Bueno, pues en casos extremos la conciencia maneja 40 bits por segundo, es decir, una cantidad ínfima con respecto a la información que llega al cerebro. ¿Esto qué significa? Significa, como yo suelo decir, que Freud se quedó corto con lo inconsciente, se quedó corto. Porque Freud, si recuerdan, describió la mente como un iceberg, como un iceberg en castellano, iceberg, en donde la parte consciente era la parte muy superficial que está por encima del agua y el resto inmenso está debajo del agua, es inconsciente. Bueno, pues probablemente ese iceberg que algunos han descrito es mucho más grande, la parte inconsciente, de lo que se piensa. Por eso la pregunta no es baladí, ¿para qué sirve la conciencia? Bueno, se la ha considerado que está muy relacionada con la memoria operativa. ¿Qué es eso de la memoria operativa? Es la memoria que utilizamos durante pocos segundos. Por ejemplo, cuando queremos recordar un número de teléfono antes de marcarlo. Nos han dicho el número de teléfono y no tenemos el teléfono a mano y tenemos que recordarlo durante varios segundos antes de coger el teléfono y marcarlo. Esa es la memoria operativa y que depende del lóbulo frontal del cerebro. Depende del lóbulo frontal.
se le ha considerado la conciencia también relacionada con la atención, porque lógicamente si no atendemos a nada, pues no somos conscientes de ello. Por tanto, la atención es importante y la memoria operativa, como he dicho, es importante para la resolución de problemas, pero también lo es para la toma de decisiones, que también depende del lóbulo frontal. La toma de decisiones depende del lóbulo frontal y lo sabemos porque enfermos que tienen tumores en el lóbulo frontal, pues muchos de ellos no pueden tomar decisiones. Por ejemplo, enfermos que describió Antonio Damasio, que es este portugués afincado en Estados Unidos, que escribió libros célebres, El error de Descartes y muchos otros, y que tenía un enfermo, Elliot, porque le llamaba Elliot, que tenía un problema del lóbulo frontal, incapaz de tomar decisiones. Lo echaron del trabajo, etcétera, etcétera. Por cierto, también perdió la conciencia moral, conciencia sin S. ¿Cierto? Así que la relación con la conciencia es muy clara. Prestar atención es ser consciente de algo. El efecto más clásico de la atención suele ser selectiva. Y lo vemos, por ejemplo, en lo que se llama el efecto cocktail party. Bueno, eso lo dicen los americanos. Nosotros decimos el efecto de las fiestas, de los festorros, en donde estamos hablando todos y hay un ruido espantoso y de pronto alguien menciona nuestro nombre, inmediatamente, ¡bum!, prestamos atención a ello. No, eso es la atención selectiva. Desde luego está en relación con la conciencia sin ninguna duda. También se ha considerado la conciencia como sinónimo de autoconciencia, pero eso no es cierto, porque se puede ser consciente de muchas cosas que no son la propia persona. Y hoy se estima que la autoconciencia es una forma especial de la conciencia, pero no es idéntica a la conciencia. Además, si la autoconciencia significa reconocerse en un espejo, entonces muchos animales son autoconscientes. Por ejemplo, los chimpancés, los delfines, las ballenas azules, los elefantes. Si recuerdan, hay una elefanta Hepi que apareció en la prensa hace unos años, en donde le pusieron un espejo y le pusieron una mancha que ella no podía ver y se la quitaba con la trompa mirándose al espejo, ¿no? Como hacemos nosotros por la mañana en los espejos que miramos. Bueno, es decir, que la autoconciencia no es, hasta ahora se la consideraba una cualidad exclusivamente humana, no es cierto. Es yo suelo decir que es una especie de torpedo en la línea de flotación del orgullo humano, porque siempre hemos considerado que el ser humano es el no va más, pero resulta que compartimos muchas cosas con los animales, lo cual es normal si a fin de cuentas descendemos de ellos. Pero también hay otros animales que parece mentira que sean autoconscientes. Los córvidos, las urracas, los cuervos, son animales extraordinariamente inteligentes que se reconocen también en el espejo. O sea que tienen autoconciencia. Hay un premio Nobel de Medicina y Fisiología, que es Francis Crick, es ese señor, ya murió, que recibió el premio Nobel el año, no me acuerdo ahora mismo, por el descubrimiento con James Watson de la estructura molecular del ADN, ¿no? Y en su último periodo, este señor se dedicó a la neurociencia y decía que mientras sepamos tan poco de la conciencia, lo mejor sería no dar ninguna definición que pueda inducir a errores o que sea restrictiva o ambas cosas a la vez. El otro día mencioné a un psicólogo, este es un ejemplo de la doble personalidad, ¿no? El caso de la novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, el otro día hablé de... es que me estoy adelantando. El otro día hablé de William James. William James se considera el padre de la psicología norteamericana. Escribió un libro, Principios de Psicología, en 1910, un libro muy interesante. 1890 fue la primera edición. Y describe 5 características de alto nivel de la conciencia que aún siguen vigentes. La primera, subjetividad. Está claro, todos los pensamientos son subjetivos, pertenecen a un individuo y solo se pueden conocer por el propio individuo. Nadie puede conocer nuestros pensamientos, aunque tengamos, como dije el miércoles pasado, la facultad de la teoría de la mente, que podamos
barruntar, adivinar lo que otros piensan o sienten, lo cual es importante para la supervivencia, como dijimos el miércoles. Segundo, el cambio, es decir, que dentro de la conciencia de cada persona el pensamiento está siempre cambiando de un sitio a otro. Tercero, intencionalidad. La conciencia es siempre conciencia de algo, es decir, tiene una intención. Cuarto, continuidad. Ya James utilizó siempre la expresión flujo de conciencia, current of consciousness en inglés, es decir, corriente de conciencia, flujo de conciencia, para dar a entender que la conciencia parece ser siempre algo continuo. Quinto, selectividad, es decir, aquí se refiere James a la presencia de la atención selectiva, o sea que en cada momento somos solamente conscientes de una parte de todos los estímulos que nos llegan a la mente. Pues bien, esas son las 5 cualidades que describía James de la conciencia. Pues a pesar de la enorme variedad de percepciones y pensamientos de naturaleza siempre cambiante, tenemos la impresión de que nuestra conciencia es algo unificado y continuo. Esto es una construcción cerebral, igual que el yo. Ya he dicho en otras ocasiones que el yo es una construcción cerebral. Es más, los Vedas, los escritos antiguos de la India, sagrados de la India, hace 2500 años ya decían que el yo y el mundo eran maya, que es una palabra del sánscrito que significa engaño o ilusión. Pues la conciencia igual, la conciencia es una construcción cerebral. Lo que no sabemos es por qué el cerebro nos da esa impresión unificada del yo y de la conciencia. No lo sabemos, no lo sabemos. Ya hemos visto que en los pacientes con cerebro extendido pues podemos tener 2 tipos de conciencia, 2 yos y 2 conciencias. Luego el yo está unificado de manera artificial en el cerebro. Hay alguna estructura que se encarga de unificar. Yo sospecho que es el hipocampo, pero es una hipótesis que no está confirmada. Y que la conciencia se puede dividir, pues ya hemos visto antes la novela de Stevenson, que ya describió perfectamente la diferencia entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se convierte en una persona abominable, pues en realidad con una pócima, pero ya saben, por ejemplo, en psicosis no hace falta pócima ninguna. Sobre ese tema de la doble conciencia o de la conciencia múltiple, yo ya había informado en mi libro El cerebro nos engaña. Hay una teoría no muy aceptada por los neurocientíficos, que es la que sostiene Stuart Hameroff, que es este señor. Bueno, señor es un poco ya exagerado. Y hay otro, Roger Penrose, que vimos antes, que se había despeinado, pues ahora todavía sigue. Y que suponen ambos que hay una estructura en las células, en todas las células, que se llaman microtúbulos, que son estructuras importantes para el transporte de moléculas, etcétera, dentro de la célula. Y él dice que suponen estos dos que los microtúbulos están designados para permitir una coherencia cuántica y las conexiones cuánticas en todo el cerebro. Bueno, la dificultad de esta teoría es que no explica cómo surge la experiencia subjetiva, por lo que muchos autores, y yo desde luego soy también de la misma opinión, piensan que la teoría cuántica de la conciencia, que es esta, lo que hace es sustituir un misterio por otro. Porque ¿quién entiende esto de que la conciencia es cuántica? ¿Quién entiende eso? Si recuerda, Albert Einstein decía que la física cuántica no la entendía. ¿La voy a entender yo? En fin, que a mí esto de que la conciencia está radicada en los microtúbulos de las células, a mí me recuerda a Renato Descartes, que decía que el alma estaba en la glándula pineal. Es la misma historia. Es decir, cuando no entendemos algo, echamos manos de las entidades metafísicas. Así que volviendo a Edelman y Tononi, que mencionamos anteriormente, estos autores proponen que la conciencia surge cuando grandes grupos de neuronas forman un núcleo dinámico en el cerebro con conexiones que forman bucles entre la corteza y el tálamo. Las relaciones entre el tálamo y la corteza se han considerado siempre importantes para la conciencia, porque cualquier lesión que hacemos en algunos núcleos del tálamo, pues se carga en la conciencia. Pero claro, estos son los correlatos de la conciencia, pero no nos dicen cómo surge.
Es decir, son estructuras necesarias, pero no suficientes para explicarlas. Yo puedo lesionar la formación reticular que está en el tronco del encéfalo, que es muy anterior a la corteza cerebral, desde el punto de vista filogenético, y me cargo la conciencia. Luego es una estructura necesaria, pero no es suficiente, porque un señor que no tiene cerebro, que nace acerebrado, como ha habido algunos, pues no tienen conciencia. Luego, por tanto, y sin embargo tienen formación reticular. Luego es lógico que la formación reticular, el tálamo, etcétera, son estructuras necesarias, pero no suficientes para explicar la conciencia. Es decir, que la conciencia estaría, según estos autores, ya he dicho, a la relación entre tálamo y corteza, pero curiosamente otros autores dicen que sin corteza no hay conciencia. Pero es que, o sea, que atribuyen la conciencia a la función de la corteza. Sin embargo, hay partes de la corteza que no son conscientes. Y esto llama mucho la atención. Por ejemplo, en otras ocasiones he dicho que el lóbulo occipital alberga el área primaria de la visión, ¿no? Aquí se produce la visión de los objetos, y luego de este área primaria parten vías distintas, dos vías fundamentales. Una que se llama la vía ventral, que va hacia el lóbulo parietal, temporal. Esta vía ventral le llaman la vía del qué. ¿Por qué le llaman la vía del qué? Pues porque es la que nos permite averiguar, o mejor dicho, entender los atributos físicos de los objetos, color, forma, etcétera, etcétera, y saber exactamente qué es lo que estamos viendo. Y luego hay otra vía que va al lóbulo parietal, y es la vía del dónde, porque el lóbulo parietal está en relación con la atención y con el espacio, como el otro día vimos. Y por tanto, la vía del dónde lo que hace es localizar los objetos en el espacio. Pues bien, la vía ventral, que va al lóbulo temporal, es consciente, pero la vía dorsal, la vía del dónde, no es consciente. Luego hay actividades cerebrales, corticales, que no generan conciencia. Luego la conciencia se tiene que generar por determinados bucles entre muchos miles o millones de neuronas en ciertas partes de la corteza, no en todas. Respecto al origen de la conciencia, hay una curiosa teoría que no quiero privarles de ella porque tiene un cierto interés, que es la que plantea un psicólogo estadounidense que se llama Julian Jaynes, que es ese señor. Él tiene un libro que se llama, El origen de la conciencia, la ruptura de la mente bicameral. La mente bicameral, bueno, pues que tenemos dos hemisferios y por tanto dos cámaras. Y la hipótesis de este señor es que por estudios, por documentos históricos, arqueológicos y biológicos de civilizaciones antiguas, llega a la conclusión de que hace unos 3.000 años los humanos no teníamos la conciencia que tenemos hoy. Es decir, que la conciencia dependía, como en otros primates, de reacciones aprendidas. Y él decía que los individuos de civilizaciones desarrolladas antes de los 1000 años antes de Cristo, por ejemplo, Asiria, Babilonia, Mesopotamia, Egipto, etc., no eran verdaderamente conscientes. Esto es muy difícil de entender, pero bueno, yo lo planteo porque tiene cierto interés. Así que él decía que libros antiguos a esta época, de los 1000 años, como por ejemplo la Biblia o la Ilíada, etc., fueron compuestos por personas que no eran conscientes y que no distinguían entre sucesos reales e imaginarios. Bueno, que no distinguían entre sucesos reales e imaginarios es cierto, eso sin duda. Y los personajes de estos libros, decía Julian Jaynes, actuaban de manera inconsciente, tomando decisiones, confiándose a voces, a alucinaciones. El otro día hablamos de las alucinaciones, si recuerdan. Bueno, por ejemplo, según este psicólogo, Julian Jaynes, la conciencia aparece en la Odisea, no sé por qué, y en las partes más recientes de la Biblia, hará, pues eso, unos 1000 años o algo así. Como es lógico, estas afirmaciones han sido muy discutidas, pero si recuerdan, por ejemplo, en la Ilíada, los personajes atienden a las voces de los dioses, o sea, aparecen los dioses y empiezan a hablar con ellos, y ellos actúan de acuerdo con Atenea, con Zeus, etcétera, con todos los dioses.
Luego no deja de tener cierto interés. Hay otro antropólogo británico, que es este señor Kenneth Oakley, que planteó que existirían 3 niveles de conciencia que corresponderían a 3 niveles evolutivos del cerebro. Esto es muy importante porque luego lo va a repetir Antonio Damasio más tarde. Es decir, la primera parte sería la percepción controlada por las regiones más antiguas del cerebro y relacionada solo con el condicionamiento. La conciencia controlada por la corteza cerebral y el hipocampo y relacionada con la representación interna del mundo, sería el segundo estadio. Y el tercero, la autoconciencia, dependiendo de las regiones más modernas de la corteza cerebral y relacionada con la representación interna de la propia representación interna. Bueno, ya hemos visto que esta tercera conciencia también la tienen algunos animales, luego, por tanto, aquí hay un problema. Pues bien, volvemos a Damasio. Y Damasio, que es este señor, esto es un congreso, por cierto, en Valencia, donde estuve yo también presente. Respecto a los niveles de conciencia, Damasio distingue 3 niveles de conciencia. Una protoconciencia, él le llama protoser, es decir, que cualquier organismo que tenga sensaciones tiene un protoser. Un ser que todavía no tiene la conciencia de sí mismo. Luego, una conciencia nucleica o central, core consciousness en inglés, conciencia de núcleo o central, o sea, la conciencia de ser tú en el aquí y en el ahora. Y luego, finalmente, una conciencia extendida o central, a saber, la conciencia de memorias pasadas, de imaginar, de anticipar el futuro, que depende del lóbulo frontal, es decir, lo que nos hace ser autobiográficos. También se suele distinguir entre una conciencia sensorial, llamada conciencia primaria, que es muy probable, común a muchos animales, y otra conciencia que la han llamado metacognición o conciencia de nivel superior, que sería única del hombre. Aquí hay que tener mucho cuidado porque volvemos otra vez a la historia del hombre. No, mucha gente piensa que el hombre es un ser especial en todo y por tanto siempre tenemos la tendencia a atribuirle cosas que nos diferencian de los animales. Por cierto, atribuciones que poco a poco hemos ido eliminando a lo largo de la historia. Luego hay que tener mucho cuidado con estas atribuciones. Bueno, otro psicólogo estadounidense, Marshall Ginsburg, yo creo que le estoy causando con tanta gente, creo que la conciencia no es un producto de la actividad neuronal, sino la actividad neuronal misma. No es un producto emergente, sino que es la propia actividad neural. El cerebro no generaría conciencia, sino que es consciente, por lo que no sería necesario buscar una región que genere la conciencia. No es la región lo que importa, dice él, sino el estado del circuito. Cualquier región del cerebro, yo es que esto no estoy de acuerdo, podría ser consciente si los circuitos están en un determinado orden apropiado. Y hay un matemático danés, que es ese señor, Norre Trandas, ese es el anterior. El matemático danés es este, que dice, se nota que es en el nórdico, que en el libro que se llama La ilusión del usuario, está traducido creo al castellano, afirma que la conciencia no tiene casi ninguna información, que la mayoría de los procesos mentales no alcanza la conciencia, eso ya lo sabemos, y que el cerebro descarta cantidades ingentes de información antes de que tenga lugar la conciencia, aunque esa información descartada tenga una influencia enorme sobre nuestra conducta, también lo sabemos. Esto significa que la conciencia trata sobre todo de lo que ocurre dentro de nosotros y no fuera. Los datos sensoriales se procesan de acuerdo con estructuras cerebrales y se comparan con los contenidos de la memoria, por cierto, una comparación inconsciente. Nadie sabe, nadie controla las comparaciones que hacemos automáticamente con la memoria. Que me llama mucho la atención, porque cuando decimos que la memoria no es consciente, la gente no le llama la atención, pero es muy importante. La conciencia es mucho más importante que la libertad, ¿no? Sin embargo, si decimos que la libertad no es a lo mejor una función cerebral que no es muy consciente, sino que es casi automática, pues a la gente se raja las vestiduras, pero sin embargo decimos que la memoria la consultamos y nadie tiene el control sobre ella, pues a la gente no le llama la atención, cuando la memoria es mucho más importante desde el punto de vista biológico que la libertad. Bueno, él dice también que nunca podremos experimentar los datos originales, sino que experimentamos solamente los productos terminados.
O sea, con otras palabras, que nuestro cerebro conoce mucho más de lo que conoce la conciencia, lo cual es evidente. Yo creo que no voy a seguir con este señor, porque hay otro importante, que Merlin Donald, pero me parece que ya es suficiente. No, he mencionado muchísima gente. Lo que es curioso, sin embargo, es constatar que tenemos en la corteza cerebral unos 10.000 millones de células. Bueno, en el cerebro son 100.000 millones, pero en la corteza 10.000 millones de células. De las que 1.000 millones están en relación con el cuerpo. Es decir, que 9.000 millones de la corteza, la inmensa mayoría, el 90%, se utilizan solamente para procesos internos y para las conexiones entre neuronas dentro del cerebro. Luego, esto, ¿qué significa? Significa que el cerebro está, en su mayoría, la mayoría del tiempo, ocupado de sí mismo, no de lo de fuera, de sí mismo, en el 90% de los casos. Es decir, que eso me parece muy interesante, porque a lo largo de la evolución, el mundo exterior se ha ido internalizando cada vez más en el cerebro, hasta el punto, como dijimos el otro día, en la percepción, que nosotros proyectamos hacia el exterior un mundo que no existe, que en su inmensa mayoría es producto cerebral. No existen los colores, dijimos el otro día, ni los gustos, ni los olores, sino que son creaciones del cerebro. Luego, lo que hemos hecho a lo largo de la evolución es introyectar dentro del cerebro el mundo exterior para poder manejar. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque de esa manera podemos anticipar todos los movimientos, podemos decidir nuestra conducta de manera interna sin necesidad de estímulos externos. Es decir, que el cerebro es autodidacta hasta cierto punto, es decir, está más todo el día está más ocupado consigo mismo que con el resto del mundo. A pesar de que nosotros pensamos que estamos siempre más ocupados con el mundo exterior que con el cerebro, lo cual no es cierto. Otra falsedad. Hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es cómo surge la conciencia y otra cosa es cuáles son los correlatos, ya lo dijimos antes. Entre los correlatos tenemos, ya dijimos, la formación reticular, que como dice el nombre, es una red muy tupida de neuronas que se encuentran en el tronco del encéfalo y que es fundamental para la conciencia. Si la tocamos, si la lesionamos, el paciente entra en coma y ya no se despierta. Por tanto, la formación reticular, como dije antes, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y lo mismo se puede decir de las conexiones entre el tálamo y la corteza. Todas estas estructuras, correlatos, cuando tienen lesiones, afectan a la conciencia. Pero se supone que no generan la conciencia por sí mismas. Y se ha propuesto, es una hipótesis moderna, que la descarga sincrónica de muchos miles de células corticales se unen de alguna manera con una frecuencia de 40 hercios que se registra en el electroencefalograma y que también se conoce como oscilación gamma, y que ese sería el correlato neural de la conciencia y que sirve para unir la actividad de muchos sitios de la corteza. No obstante, en estudios recientes se ha podido mostrar que esa frecuencia de 40 hercios también puede existir sin conciencia, luego no es exclusiva de la conciencia. Hay unos experimentos que no les puedo privar de ellos, que son de un estadounidense, me salto a Merlin Donald, que es ese señor Benjamin Libet, que hace unos años acaba de morir, hace unos años ha muerto, y es conocido por sus libros y por sus trabajos sobre el libre albedrío. Ese señor quería demostrar la existencia de la voluntad y del libre albedrío. Y entonces, desgraciadamente, hizo experimentos que demostraban lo contrario, es decir, que el cerebro toma una decisión de manera inconsciente mucho antes de que el sujeto sepa que la va a tomar. Luego eso del libre albedrío está en tela de juicio. Hoy día hay experimentos con resonancia magnética, con técnicas de imagen, que se puede demostrar, analizando a un sujeto normal,
que tiene que tomar una decisión, blanco, negro, dos botones, etc. El sujeto que está registrando la actividad cerebral, 7 segundos, son 7000 milisegundos. Antes de que el sujeto tome una decisión, el experimentador ya sabe la decisión que va a tomar. Luego, eso es muy difícil que sea compatible con el libre albedrío o con la voluntad. Con lo cual, por los experimentos que hoy tenemos, a lo mejor en el futuro cambian, pero por los que tenemos hoy, el libre albedrío o la voluntad sería otra ficción cerebral como es el yo y como es el mundo exterior. Otro engaño, por así decir. Repito, lo que no sabemos es por qué. ¿Por qué el cerebro nos engaña de esa manera tan brutal? Bueno, algunos engaños son muy explicables, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del cazador que está en la India y que ve detrás de unos matorrales una especie de maroma anaranjada con tiras negras y sale corriendo. ¿Por qué? Pues porque su cerebro le ha reconstruido la figura de un tigre y piensa que va a perder la vida. Si es una maroma, el cerebro le ha engañado, pero le ha engañado a favor de la supervivencia del organismo. Luego, por tanto, esos engaños son necesarios. Son necesarios. De la misma manera que es necesario que si estamos en un bosque y vemos una mancha parda, grande, y pensamos que es un oso, salimos corriendo. Pero si es una piedra, nos ha engañado el cerebro, pero nos ha engañado un engaño que es prácticamente inocuo. Mucho peor sería lo contrario, que pensásemos que era una piedra y es un oso. Luego, por tanto, ese engaño es importante para la supervivencia. Pues es muy posible también que todos estos engaños, el yo, el libre albedrío, la conciencia, todo esto, sean construcciones cerebrales que todavía no sabemos cuál es su finalidad. Pues este señor, como digo, el pobre, pensó que iba a poder demostrar la existencia del libre albedrío y se llevó un chasco enorme. Así que podríamos seguir relatando experimentos que tienen que ver con la conciencia y autores que han opinado sobre ellas, pero el tiempo es corto. Y uno de los españoles que ha tratado este tema es el doctor Pedro Rocamora, aquí presente, que ha escrito el libro que se llama Conciencia y Psiquismo. No voy a entrar en el libro porque si no nos llevaría muy lejos, pero finalmente quisiera plantear también la posibilidad que se está discutiendo en muchos lugares, que podríamos generar máquinas con conciencia. Eso es otro tema. Hay gente que dice, eso será imposible. Pues yo no lo considero tan imposible. Yo digo, no podemos poner puertas a la ciencia ni al campo. Hay, desde luego, John Searle, este psicólogo que vimos antes, lo niega rotundamente y dice que es imposible, y pone el ejemplo de la habitación china. La habitación china es un experimento mental en donde una persona la meten en una habitación, recibe caracteres chinos y los procesa siguiendo una serie de reglas que se le dan. Y saca unos resultados correctos, pero sin entender chino para nada. Y es por eso por lo que él dice que esta posibilidad de generar máquinas que tengan conciencia no va a ninguna parte. Pero en fin, yo no lo creo. Hay personas que piensan también hoy que en Internet, en la red, hay unidos cientos de millones de ordenadores y el ancho de banda de las conexiones que crece cada año. De manera que algunas personas afirman que si Internet sigue creciendo, podría llegar un momento en el que inevitablemente la red se haga consciente. De todas maneras, el futuro decidirá si esta manera de pensar es correcta o no. Muchas gracias.